Muy bienvenidos, queridos amigos, una semana más a su canal de Tectón y a este programa de formación en la tradición. Acabamos de celebrar el domingo 13º después de Pentecostés. Recuerden, siempre en el rito romano tradicional. Domingo 13º post-Pentecostés. Y vamos a empezar con las lecturas. La epístola es de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 16 al 22. Gálatas capítulo 3, versículos del 16 al 22. Pues a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice a sus descendientes, como de muchos, sino de una sola, y a tu descendencia, que es Cristo. Y digo yo, el testamento otorgado por Dios no puede ser anulado, de modo que la promesa sea invalidada por una ley que vino 430 años después. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, y sin embargo a Abraham le otorgó Dios la donación de la promesa. ¿Por qué, pues, la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, promulgada por ángeles, por mano de un mediador, hasta que viniera la descendencia a quien la promesa había sido hecha. Ahora bien, el mediador no es de una persona sola, y Dios es uno solo. Luego la ley está contra las promesas de Dios. Nada de eso. Si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, realmente la justicia vendría de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Y la lectura del Santo Evangelio de este domingo 13º después de Pentecostés es Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Yendo hacia Jerusalén, atravesaba por entre la Samaria y la Galilea. Y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 leprosos que a lo lejos se pararon, y levantando la voz decían: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Viéndolos, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. En el camino quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y cayendo a sus pies, rostro en tierra, le daba las gracias. Este era un samaritano. Tomando Jesús la palabra, dijo: ¿No han sido 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pues bien, es evidente que el tema, la idea central del Evangelio de este domingo 13º después de Pentecostés es la gratitud. La gratitud. De esos 10 leprosos curados, solo uno volvió para dar gracias a Jesucristo. Y San Agustín, en el comentario, su obra En Narraciones sobre los Salmos, que ya se lo he dicho en muchas ocasiones, son sus comentarios a los Salmos, a los 150 Salmos. En el comentario del Salmo 102 de las Enarraciones, es donde San Agustín se detiene a explicar en qué consiste la acción de gracias cristiana, el agradecimiento cristiano, ¿no? Recordando también y uniendo a ese comentario del Salmo 102, cuando San Pablo dice: y sed agradecidos, y sed agradecidos. Y dice San Agustín, enumera una serie de motivos de agradecimiento para con Dios. Dice así: cuando Dios nuestro Señor nos obsequie, cuando nos consuele, cuando nos corrija, por las gracias que se ha dignado darnos, por la indulgencia, esto es muy importante, por la indulgencia con que nos ha negado lo que debiera, por todo y en todas sus obras, bendiga nuestra alma al Señor. Lo acabamos de cantar con las palabras con las que comienza este Salmo 102. Es decir, San Agustín nos está diciendo
que el cristiano tiene que vivir en acción de gracias. No es tanto de dar gracias como un hecho puntual, sino en una actitud continua, permanente de agradecimiento para con Dios por todo lo que recibimos de Él, por todo lo que recibimos de Él. Y leyendo a San Agustín en este comentario en las narraciones sobre los salmos del Salmo 102, me venía a la mente una oración que hace tiempo, ya hace unos cuantos años, se me quedó grabada del Padre Pío. La leí en una de sus cartas, en su epistolario. Y dice así: gracias, Señor, por todo lo que me das, y gracias, Señor, por todo lo que me quitas. Porque todo lo que me das y todo lo que me quitas proviene de tu amor. Y cuando me quitas algo es para darme más. Gracias, Señor, por todo lo que me das, y gracias, Señor, por todo lo que me quitas, porque todo lo que me das y todo lo que me quitas proviene de tu amor, y cuando me quitas algo es para darme más. Cuando hacemos el examen de conciencia, que les invito, queridos seguidores, a que diariamente hagan un brevísimo examen de conciencia antes de descansar por la noche, para repasar el día bajo la mirada de Dios. No solamente el examen de conciencia tiene la finalidad de examinar las faltas y pecados, las debilidades que hayamos cometido durante el día, sino que antes de proceder a ese examen de aquello en lo que hemos fallado a Dios, primero tenemos que hacer el examen, el repaso diario de los motivos que tenemos de agradecimiento para con Dios. Y en esos motivos de agradecimiento para con Dios, no solamente tenemos que incluir lo que nos ha resultado positivo y agradable, sino también lo que nos ha resultado doloroso. Porque también hay que dar, evidentemente, y esto se nos olvida, me incluyo yo el primero, dar gracias pues también por la cruz diaria y por el sufrimiento diario. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, dice Jesucristo. Pues es que la cruz es un instrumento de santificación, es un medio privilegiado de santificación. Y por eso Santa Rosa de Lima, también en una de sus cartas, dice que es la escalera, que la cruz es la escalera para subir al cielo. No vamos a santificarnos si no abrazamos nuestras cruces, no vamos a acercarnos a Dios si no abrazamos nuestras cruces. Evidentemente el cristianismo no es masoquista ni busca el dolor por el dolor, pero abraza el dolor, abraza el sufrimiento cuando llega, porque llega de la mano de Dios. Y evidentemente ese sufrimiento pues no es agradable y se pasa mal, pero no tenemos tampoco que olvidar que aunque nos resulte desagradable, sea también un motivo de acción de gracias y de agradecimiento para con Dios. Entonces esto es muy importante. Si solamente damos gracias a Dios por lo que nos ha resultado agradable, no vamos a ver que también es un beneficio de Dios aquello que nos ha resultado una fuente de sufrimiento o que nos resulta una fuente de sufrimiento, porque eso también es santificador, no solamente lo agradable, también es santificador eso, no lo olvidemos, esto es muy importante. Como por desgracia vivimos en esta etapa de la Iglesia en la que se presenta por parte de la jerarquía a los fieles una imagen desnaturalizada y distorsionada de lo que es realmente el Santo Evangelio, pues esto se oculta. Esto se oculta. La cruz se oculta. El sentido del sufrimiento cristiano se oculta. Lo que un gran teólogo clásico, Tancray, escribe en una de sus obras que la titula así, la divinización del sufrimiento. Es un clásico, lleva 50, 60 años totalmente descatalogado, pero es un tratadito muy breve espiritual, la divinización del sufrimiento, de Adolphe Tanqueray, era un teólogo espiritual francés del 19, creo, si no recuerdo mal, finales del 19, primeros del 20, más o menos, y que tiene un grandísimo manual de teología espiritual, la estética y mística. El manual de estética y mística de Tanqueray es un clásico. Se lo recomiendo a todos los que quieran profundizar en la teología espiritual.
el compendio de ascética y mística o el manual de tratado de ascética y mística de Tanqueray. Lo editó la editorial Palabra y lo ha seguido reeditando, no sé si hasta hoy o también, bueno, como tampoco el Opus Dei está en sus mejores momentos, pues lo dejaría de editar, no lo sé. Simplemente les aconsejo que quien quiera profundizar y tener unos buenos fundamentos de la teología espiritual, es una obra magnífica. Pues bien, esa otra obrita muy sencilla, muy breve, porque esto es un tratado monumental, pues ahí Tanqueray explica esto, la divinización del sufrimiento, el sufrimiento ofrecido a Dios es una fuente de santificación, es una fuente de santidad, más todavía que el que nos buscamos nosotros. Por eso es más santificador ofrecer a Dios los sufrimientos y la cruz que Él nos envía que los sufrimientos, es decir, penitencias que nosotros podamos buscarnos por nuestra mano. Esto es así, porque de nada nos serviría que nosotros hiciéramos sacrificios y penitencias como la Santísima Virgen María le pide a los niños en Fátima si rechazáramos y no aceptáramos las ordinarias que Dios nos envía y buscáramos hacer solo las extraordinarias que a nosotros nos gusta buscarnos, porque así se puede introducir el orgullo y sentir que somos santísimos porque hacemos cualquier tipo de penitencia o de sacrificio corporal por Dios nuestro Señor. Luego, estas pinceladas que les doy son fundamentales para que entendamos correctamente qué es la acción de gracias, en qué consiste la acción de gracias a Dios según la mente de Cristo, según la mente de San Agustín, según la mente de toda la tradición de espiritualidad católica y de todos los santos. Tengámoslo muy presente, porque si no vamos a tener una vida espiritual falsa, distorsionada, eh, descafeinada, sentimentaloide, y no vamos a tener realmente lo que es una vida espiritual, que es una vida en el espíritu, no hacer cosas espirituales. No, una persona no tiene vida espiritual porque rece un rato, o porque lea un rato la Sagrada Escritura, o porque lea un rato una vida de santo, o porque vaya a hacer unas visitas a la visita del Santísimo Sacramento delante del Sagrario, porque rece el rosario, porque acuda con frecuencia a la misa tradicional, o bueno, a la misa, a la Santa Misa, también a la nueva, o porque tenga una confesión frecuente o dirección espiritual, sino que eso puede tenerlo, pero no tener una verdadera y profunda vida espiritual, porque son hechos, son actos que están desconectados, ¿no? Que están desconectados. Y la verdadera vida en el espíritu, la verdadera vida interior, es la que todo esto y el resto de la vida forma una unidad, una unidad. Porque no va por un lado la vida profana, la vida que podríamos decir cotidiana, normal y corriente, y por otro lado la vida espiritual que consistiría en esos actos concretos o hechos concretos de piedad. No, es que forma una unidad. Si no es así, si no configura una unidad de vida, la vida espiritual, la vida interior, pues no hay realmente una vida espiritual y una vida interior profunda. Simplemente hay una vida que tiene un barniz cristiano y que hace actos de piedad, de oración cristianos a lo largo del día y de la semana, pero falta esa integración, que es lo que vemos precisamente en las vidas de los santos. Por eso nos hace tanto bien. Recuerden que les lo recomendé hace unos 2, 3 programas, no recuerdo bien, nos hace tanto bien leer las vidas de los santos, porque vemos cómo los santos han vivido esa unidad de vida. También ellos son pecadores, también tenían pues sus incoherencias y sus debilidades y bien, pero aun con los pecados, debilidades e incoherencias que todos tenemos, eso no significa que no haya una verdadera vida integral, verdadera vida de integración del espíritu, que es la vida espiritual. Bien, dicho esto, queridos míos, dicho esto, como pórtico, creo que en este tema de la acción de gracias es muy necesario hacer unas puntualizaciones para que las tengamos muy presentes. En primer lugar,
La mayor acción de gracias que podemos ofrecer a Dios es el santo sacrificio de la misa. La mayor acción de gracias que podemos ofrecer a Dios es es el santo sacrificio del altar. Esto tengámoslo claro, porque es la oración de Cristo, es la oración de la Iglesia. Nosotros damos gracias a Dios en nuestra oración personal, pero la mayor oración de todas, la más importante, porque es la de Jesucristo, dirigiéndose al Padre en la unidad del Espíritu Santo, es el santo sacrificio de la misa. Y cuando yo era párroco recién ordenado, año 2008, 2009, fui destinado a unos pueblos, dos pueblos pequeñitos de la frontera de Toledo con Ávila, y sobre todo en uno de ellos, había personas que venían a encargar misas, pero no encargaban misas por difuntos, porque saben que el santo sacrificio de la misa se ofrece por vivos y difuntos. eh, Encargaban misas y pedían misas en acción de gracias, en acción de gracias. Y a mí aquello me edificó, me hizo mucho bien espiritual, porque no sé, eso significaba, eso denotaba que había un hondo entendimiento de la naturaleza del sacrificio de la misa y de la naturaleza y el origen de la acción de gracias, el sentido de la acción de gracias. Y eran gente de lo más sencillo, eran ancianitos la mayoría y gente pues muy sencilla de pueblo. Es un pueblo que pues no llegaba a 400 habitantes, háganse una idea, no llegaba a 400 habitantes y la media de edad eran pues unos 75 años, 73, 72, 75, era la media de edad. Y a mí me dieron una lección en ese sentido, me ayudaron a comprender mejor la naturaleza de la acción de gracias de la misa, de la naturaleza de la acción de gracias en general, insisto, no como un acto puntual que hacemos, sino como un modo, o mejor dicho, sí, como un modo en el que tenemos que vivir espiritualmente, dando gracias a Dios continuamente por todo, insisto, lo agradable o lo desagradable, lo que nos hace reír y lo que nos hace sufrir también. Porque es así es como vemos la mano de Dios y como somos conscientes de cómo la providencia de Dios vela por nosotros y nos ayuda, nos auxilia con su gracia, con su fuerza. Pues bien, en este punto hay mucha contaminación protestante en la Iglesia actual, mucha protestantización. Y les pongo un ejemplo. La misa, la misa. Muchísimos obispos, cardenales, sacerdotes, religiosas y los seglares, los laicos, el pueblo fiel, hacen lo que bueno, dicen y hacen lo que les escuchan a ellos. Es lógico, es lógico. Si un alumno está aprendiendo, imagínense, no sé, no se me ocurre ahora ninguna materia, está aprendiendo, imagínense que está estudiando leyes, pues la explicación del código mercantil, por ejemplo, del código penal que le haga el profesor, pues el alumno evidentemente va a tener esa explicación del profesor como el primer referente para comprender el código mercantil o el código penal. Es obvio. Entonces, los seglares, los fieles, repiten y piensan, según las categorías, que escuchan a los pastores o a los funcionarios eclesiásticos, a los religiosos y religiosas, o que leen en pues las publicaciones oficiales de la Iglesia, por cierto, publicaciones oficiales que son carísimas y que no lee ni el tato, no lee nadie, porque gracias a Internet la información en la Iglesia es libre. Esto les molesta muchísimo a los funcionarios eclesiásticos, les saca de quicio, porque se rompió el monopolio hegemónico que tenían, porque el discurso oficial no se sostiene por ninguna parte. Insisto, y además es carísimo. Y en cambio, gracias a Internet, por poner un ejemplo, pues se puede ¿cómo decir? Se puede obtener información
y formación, o mejor dicho, formación e información al margen de los canales oficiales. Evidentemente, bastante mejor esa información, bastante más veraz, no falseada, no falsificada, y la formación bastante católica. No lo digo por mí, sino también por tantos sacerdotes magníficos que a mí me dan 100.000 vueltas en todos los sentidos y que tienen sus publicaciones, sus blogs, sus canales de internet y hacen mucho bien a millones de almas. Yo aquí soy un aficionado y poco más. Les pongo un ejemplo. La televisión del Vaticano tiene un seguimiento bajísimo. La radio del Vaticano tiene un seguimiento bajísimo. Y el periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, no lo lee ni Blas, no lo lee nadie, nadie. Y eso cuesta un dineral a la Santa Sede por todos los empleados que tienen, los edificios, los ordenadores, los coches oficiales, focos, monitores, micrófonos. Eso cuesta un dineral a la Santa Sede y tiene una llegada, iba a decir mínima, que me dan ganas de decir nula, y desde luego apostólicamente pues no significa nada, no significa nada. Podríamos poner el ejemplo aquí en España, por ejemplo, con 13TV, que es el canal de televisión de la Conferencia Episcopal Española, que no es más que un canal que está al servicio del Partido Popular, que es un partido abortista, divorcista, un partido que bueno, pues que no tiene nada que ver con la Iglesia, aunque le apoyen muchos obispos bajo cuerda. Y lo mismo con la COPE, que es la radio de los obispos. Sentido evangelizador, igual que TCTV, ninguno, y no es más que, pues eso, estar al servicio de la derecha liberal sin Dios, de la derecha liberal atea, que no ha hecho más que traicionar una vez tras otra durante décadas a los votantes católicos que pensaron que derogarían las leyes socialistas contra la familia, contra la vida, contra la propiedad privada, contra España, contra la unidad de España, contra la historia de España. Bien, pero bueno, no me detengo aquí porque a lo que iba es a ese error en el vocabulario, ese error en el lenguaje que pasa de los sacerdotes, obispos y religiosos a los seglares. Y es el siguiente, y es un síntoma clarísimo de protestantización. Sustituir Santa Misa por Eucaristía. Esto es completamente protestante. Sustituir Santa Misa por Eucaristía. La Eucaristía será a las 7 de la tarde. La Eucaristía será a las 8 de la mañana. No, vamos a explicar esto bien. Eucaristía en griego significa acción de gracias. Es que la misa no es una acción de gracias, por supuesto, pero es más que eso. Miren, queridos, la Santa Misa tiene 4 fines específicos. No lo digo yo, esto lo dice el Concilio de Trento. 4 finalidades específicas. El primer fin que tiene la misa es lo que se dice en teología el latréutico, ¿vale? Latréutico, de laus, ahí viene laudes. Laus en latín significa alabanza, adoración. Luego, el primer fin de la misa es adorar a Dios. Ese es el primer fin, según el dogma católico de la Eucaristía, de la misa. Adorar a Dios. Por eso es la mayor acción de gracias. La mayor acción de gracias que podemos dar a Dios es adorarlo. Adorar a Dios, que es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso solo adoramos a Dios. Yo os lo decía en un programa reciente, no adoramos al Papa, como piensan los protestantes, y por eso nos llaman papistas. No adoramos a la Virgen, no adoramos a los santos, adoramos solamente a Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el único y verdadero Dios. Por eso Alá, el Dios de los musulmanes, es falso, y el Dios de los judíos también es falso. No es el mismo que el nuestro. Los judíos, métanselo en la cabeza. Ya sé que han recibido mucha, como decimos en España, mucha chapa por parte de todos los clérigos modernistas de que los judíos y nosotros tenemos el mismo Dios. No tenemos el mismo Dios, porque los judíos rechazan
que Jesucristo sea el Hijo de Dios y sea, por lo tanto, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y rechazan también que el Espíritu Santo sea Dios. Luego no creen, niegan la Trinidad, que es la piedra angular y la base de la religión católica, de la religión cristiana. Luego no tenemos el mismo Dios que los judíos. No lo tenemos. Quien rechaza a Cristo como Dios y al Espíritu Santo como Dios, no cree en la Santísima Trinidad, y Dios es Trinidad, uno y trino. Otra cosa es que su revelación como Trinidad sea paulatina y sea progresiva. Pero como los judíos rechazan esa revelación, pues están rechazando el ser y la verdad de Dios. Luego, no tenemos el mismo Dios que los judíos y, por supuesto, Alá no existe y por eso es un Dios falso, así de claro. Pues bien, el primer fin de la misa es la adoración, fin latréutico, perdóneme, latréutico. El segundo fin de la misa es el impetratorio, impetratorio, impetrar, es decir, intercesión. Por eso, como les decía antes, en la misa se reza y pedimos por los vivos y por los difuntos. Intercedemos por los vivos y por los difuntos. Y además intercedemos ante la Iglesia triunfante, ante la Iglesia celestial, y por eso en la Santa Misa pues está la invocación a los santos, la invocación a los ángeles. Primer fin, latréutico, adoración. Segundo fin, impetratorio, intercesión. El tercer fin de la misa, y este es importantísimo, es el propiciatorio. Propiciatorio, es una propiciación, el ofrecimiento del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Los que tienen devoción, por ejemplo, a rezar la coronilla de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska, pues recuerden la oración: como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Evidentemente, esto la teología moderna no lo soporta y se pone como la niña del exorcista, porque significa la noción tradicional católica de pecado, que es lo que rechaza la teología moderna, protestantizada. Entonces, quiero citar el Concilio de Trento. Concilio de Trento, sesión 13, si quieren apúntenlo. Sé que muchos de nuestros seguidores toman notas, por esto también me lo han hecho llegar, me lo han comunicado de una forma u otra, entonces por esto doy también la cita exacta, literal. Concilio de Trento, sesión 13, capítulo 9, canon 3, porque los concilios dogmáticos tienen cánones. Esto es lo que no tiene Vaticano II porque no es dogmático. Dice así: si alguien dijera que el santo sacrificio de la misa es solamente sacrificio de alabanza y de acción de gracias, mera conmemoración, sea anatema, es decir, sea excomulgado. Y por eso, en esta sustitución, no digo que no se utilice el término, pero en esta sustitución del término misa, Santa Misa, por Eucaristía, solamente está centrándose en uno de los cuatro aspectos: latréutico, adoración; impetratorio, petición, intercesión; propiciatorio, satisfacción por nuestros pecados; y el cuarto, acción de gracias, Eucaristía, Eucharistein, agradecimiento, agradecer, acción de gracias, sí, pero es que la misa no es solo acción de gracias. No podemos tomar la parte por el todo. Por eso es una visión reduccionista y equivocada reducir la misa a acción de gracias solamente, a Eucaristía. La misa es más que eso, y aparte, y con esto voy a concluir. Nos confundimos a nosotros mismos y confundimos a otros. Por ejemplo, en una parroquia en la que yo estuve, que había muchos niños de comunión, yo tuve que corregir esto en las catequistas, porque les decía: vamos a ver, llevamos a los niños a la capilla y les decimos: ahí está Dios en el sagrario, y eso es el sacramento de la Eucaristía. Entonces, la celebración de la misa también es sacramento de la Eucaristía. Sí, claro. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque los sacramentos son acciones. Y cuando Cristo está en el sagrario,
los hombres no están ejecutando, el sacerdote en el caso de la misa no está ejecutando ninguna acción ni celebrando ningún sacramento. Si les decimos a los niños y les enseñamos en catequesis que la misa es el sacramento de la Eucaristía, entonces cuando se acaba la misa se acaba el sacramento de la Eucaristía. Claro. No, se queda en el sagrario, vale. Entonces, ¿cómo hacemos comprender a un niño que no tiene ningún tipo de formación religiosa en su casa porque sus padres son apóstatas, son ateos, no pisan la iglesia, nunca rezan y la blasfemia está a la orden del día? Esto, por desgracia, es la triste realidad de tantos millones de hogares en la España contemporánea, no muy distinto del resto de Europa, por cierto. Claro, tenemos que diferenciar esto. Tenemos que diferenciar que el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía es la presencia real de Cristo que está en el sagrario, pero que la misa también es el sacramento de la Eucaristía, pero es la misa, porque es una acción sagrada, porque es una acción sagrada. Es una acción sagrada. No sé si he sido capaz de explicarme correctamente. Si no lo han entendido, no duden de que es culpa mía por no saberlo explicar, pero que nos quede muy claro que la misa, primero es adoración, latréutico, segundo es impetratorio, petición, intercesión, tercero propiciatorio, satisfacción por nuestros pecados, y por eso se renueva el sacrificio de Cristo en cada misa, se renueva el sacrificio del Calvario del Viernes Santo, por eso ese sacrificio del altar en el Calvario fue de forma, como dice el Concilio de Trento, cruenta, con derramamiento de sangre, y en el altar es incruenta, no hay derramamiento de sangre, pero es el mismo sacrificio, es la misma víctima que se ofrece Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo sacerdote el que se ofrece a Dios por la salvación, por la remisión, por la redención de los pecados del mundo, por la redención de los pecadores. Entonces, si hacemos esto y sustituimos misa por Eucaristía, toda esta teología católica del Concilio de Trento, toda la teología eucarística católica está resumida en el Concilio de Trento y sustancialmente, fundamentalmente, es la teología eucarística de Santo Tomás de Aquino. Quédense con esto. Si ustedes acuden, por ejemplo, al Catecismo de Juan Pablo II, de 1992 o 1997, y ahí van a la explicación del sacramento de la Eucaristía, la segunda parte, verán que todas las citas a pie de página, casi todas, 98%, son del Concilio de Trento o de Santo Tomás de Aquino. A lo mejor no. Hay alguna cita de una encíclica de Pablo VI que se titula Mysterium Fidei, sobre la Eucaristía. Pero todas las citas de la Mysterium Fidei son del Concilio de Trento también. O sea, toda la teología católica eucarística está en el Concilio de Trento. Por eso no es casual también que todos los progresistas, liberales, modernistas, que odian el Concilio de Trento, son los que aplaudan la destrucción de la misa tradicional, la persecución a la misa tradicional, porque odian la misa. Y esto es Lutero. Lutero odiaba profundamente la Santa Misa. La misa tradicional, la misa gregoriana, la misa de San Gregorio Magno, de finales del siglo VI, comienzos del VII. O sea, que no es del Concilio de Trento. Es más de 1000 años antes del Concilio de Trento. Pero bueno, lo dejamos aquí y vamos a la siguiente sección. Queridos seguidores, ya estamos en nuestra segunda sección del comentario, de la explicación del Catecismo de Monseñor Atanasio Schneider, Credo, Compendio de la Fe Católica. Credo, Compendio de la Fe Católica. Recuerden, estamos en la segunda parte, que es la de la moral, la explicación de las virtudes humanas, de las virtudes cardinales. Cardo cardinis en latín significa quicio. Quicio son las virtudes que hacen de bisagra, que son el quicio en el que se apoya la puerta, en el que se apoya el resto de virtudes. Por eso, cuando alguien pierde, así decimos en España, imagino que también en Hispanoamérica, cuando alguien pierde los papeles, cuando alguien se descentra, hablamos de que está desquiciado porque ha perdido el punto de apoyo en la realidad.
como cuando decimos otra expresión de ha perdido el norte, ha perdido el norte. Pues este es el motivo. Cardo cardinis. Cardo cardinis significa quicio, bisagra, donde se apoya para que la puerta pueda abrirse y cerrarse, pues el resto de virtudes se apoyan y se desarrollan y surgen de estas 4 virtudes cardinales, humanas, naturales. Se pueden decir las 3 formas, pero yo les aconsejo que conservamos la terminología tradicional, que es el de virtudes cardinales. Les recuerdo también lo que les dije en programas pasados, es Platón, el filósofo Platón, el primero que las teoriza, y van a pasar al catecismo cristiano a través de San Agustín, que era un gran conocedor de la filosofía de Platón, de todos los escritos de Platón y de los neoplatónicos. Bien, explicamos anteriormente la virtud de la prudencia, que recuerden es la que debe regir a las demás, y que es la virtud del gobernante por antonomasia, como dice Platón, y la virtud de la justicia, que es la síntesis de todas las virtudes, y por eso dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Algunas traducciones también hacen el principio de la justicia. O, por ejemplo, piensen en el término justo de la Biblia, de la Sagrada Escritura, porque tiene el mismo sentido. Tiene el mismo sentido. Y la justicia sería la síntesis de todas las virtudes, el justo orden de todas las virtudes. Cuando las virtudes están desordenadas, no hay verdadera vida de virtudes. Una persona que sea muy ordenada, pero que sea tremendamente mentirosa, pues ahí hay un desorden de virtudes entre la veracidad, la virtud de la veracidad y la virtud pues no sé, del orden, ya está, que es una virtud también. O piensa en otra persona que sea tremendamente perezosa, pero que tenga otra virtud, otra virtud. Por ejemplo, pues que sea moderada, hoy lo vamos a ver, moderada sobria pues en el uso de los bienes materiales, ¿no? Tanto de las cosas como del alimento y la bebida. Bueno, pues ahí es evidente que no hay una compenetración de las virtudes. Esto es el crecimiento de la vida espiritual. El crecimiento de la vida espiritual significa una integración de las virtudes en la vida de la persona que las practica como virtudes con naturalidad. Y por eso los santos lo único que han hecho ha sido vivir con naturalidad lo sobrenatural, porque muchos pseudo maestros espirituales, incluyo curas y monjas y obispos que se van por ahí dando charlas y se creen que son santísimos y súper espirituales, lo que transmiten al final es que para ser una persona espiritual tienes que hacer cosas raras y ser una persona rara. Y esto no es así. Cuando leemos vidas de los santos, vemos que no es así. Es verdad que hay santos, cada santo tiene un carisma específico. Dice San Juan de la Cruz que hay más diferencia entre las almas que entre los rostros. Y San Francisco de Sales dice que cada alma es una diócesis, es verdad, cada uno somos un mundo. Y es verdad que hay vidas de santos que son admirables, pero no son imitables. Por ejemplo, la vida del cura de Ars. Pues no podemos, a no ser que tengamos una gracia especialísima de Dios, no podemos vivir la vida de penitencia y de ayuno que hacía el cura de Ars. Por poner ese ejemplo. Otra cosa es que no haya otra serie de virtudes en la vida del cura de Ars que sí sean evidentemente un modelo y un espejo que nosotros podamos practicar. En este caso concreto, en especial los sacerdotes, porque ya saben que el cura de Ars es el patrón del clero católico. Pero evidentemente lo que se integra en la vida espiritual de los santos es que viven en Dios y viven según Dios, viven sumergidos en Dios, pero ese sumergirse en Dios, vivir en Dios, lo hacen en la vida cotidiana con completa naturalidad, sin hacer cosas extrañas. Si leen ustedes el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, la autobiografía, lo van a entender perfectísimamente. Bien, pues prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las virtudes, insisto, cardinales, humanas, naturales, sobre las que se tiene que edificar
la vida cristiana, insisto, porque la vida cristiana es una vida de virtudes. Y si no se practica la virtud, evidentemente no estamos viviendo cristianamente, porque a esa vida de virtudes naturales, humanas, cardinales, se añade, no como un postizo, no como un postizo, esto que se ponen en el pelo de las extensiones, no como un postizo, sino que se añade elevándola, lo que dice Santo Tomás, la Suma Teológica, la gracia no anula la naturaleza, la eleva, la perfecciona. Pero la gracia presupone la naturaleza. Si la naturaleza está dañada, la gracia no puede actuar. La gracia no puede actuar. Entonces, las virtudes teologales, que serán las que veamos a continuación cuando terminemos las cardinales, fe, esperanza y caridad, lo que hacen es elevar y perfeccionar las virtudes humanas, naturales, cardinales. Pues recuerden, prudencia, justicia, fortaleza. Es la que hoy nos tocaría explicar, fortaleza. Número 204 del Catecismo Credo Compendio de la Fe Católica de Monseñor Athanasius Schneider, segunda parte, número 204. ¿Qué es la fortaleza? Es una virtud moral que nos permite emprender obras grandes y difíciles o sufrir grandes males por causa de un bien. La fortaleza es la virtud moral que nos permite emprender obras grandes y difíciles o sufrir grandes males por causa de un bien. Si se dan cuenta, lo comenté en el programa anterior, hay una doble dirección de la virtud de la fortaleza. Fortaleza para hacer el bien, dice Monseñor Schneider, para emprender obras grandes y difíciles, pero también en un sentido negativo. Fortaleza para rechazar el mal, en este caso para rechazar el pecado, y fortaleza para sufrir el mal, sufrir grandes males por causa del bien, por causa del bien. Por eso no somos los cristianos masoquistas, no somos masoquistas. Entonces, esta virtud, por eso siempre les digo que lo primero que hay que pedir a Dios en nuestra oración cotidiana, lo primero que tenemos que pedirle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, es virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, que nos hagan crecer cada día más, cada vez más en fe, esperanza y caridad. Y, evidentemente, eso presupone estas virtudes cardinales, morales, humanas, naturales. Y por eso también tenemos que pedirle a la Santísima Virgen, a todos los santos y, por supuesto, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que nos hagan también crecer, que nos ayuden, que nos fortalezcan para crecer también estas virtudes morales, naturales, humanas. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Fortaleza, insisto, para hacer el bien, porque cuesta, es muy difícil y cuesta. O sea, hacer el bien es dificultoso. Tenemos que plantearnos esto como el punto de salida. No, pues a mí hacer el bien no me cuesta. Bueno, pues a muchas personas les cuesta hacer el bien. Mejor dicho, hacer el bien siempre. Hacer el bien siempre. Porque podemos hacer el bien a las personas que nos caen bien. O podemos hacer el bien con las cosas que nos gustan. Pero hacer el bien con lo que no nos gusta o hacer el bien a las personas que no significan nada para nosotros, pues también eso tiene más dificultad. Entonces, es muy importante que comprendamos esta, insisto, doble dirección de la fortaleza. Fortaleza para hacer el bien, positiva o negativa, fortaleza para rechazar el mal o para sufrir el mal. Para sufrir el mal, evidentemente, se entiende ofreciéndoselo a Dios nuestro Señor, con ese sentido de reparación, de sacrificio, en ese sentido penitencial al que llamaba la Santísima Virgen a los niños de Fátima, a Lucía, a Francisco y a Jacinta. Número 202. ¿Qué virtudes están unidas a la fortaleza? Como les digo, estas virtudes teologales, imagínense, para que tengan una imagen gráfica, son como el tronco de un árbol, como el tronco de un árbol. Y evidentemente de estas virtudes, por eso, salen otras que son como las ramas, ¿no? Que según cada virtud cardinal, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, van a ser evidentemente de la rama de cada una de esas virtudes. Por eso, ¿qué virtudes están unidas a la fortaleza? En primer lugar, número 205, la magnanimidad. ¿Qué significa esto en latín? Magna anima,
alma grande, la grandeza de alma, eso es la magnanimidad, que nos inclina a actos heroicos de toda clase de virtudes. Esto lo vemos en la vida de los santos. Los santos son magnánimos, tienen alma grande y por eso se lanzan a hacer cosas grandes, o si son santos que han pasado ocultos durante toda su vida, viven esa vida de silencio, esa vida oculta, la viven con una grandeza de ánimo, poniéndolo todo en los actos pequeños, desconocidos y oscuros de cada día. Así que de la virtud de la fortaleza surge, está unida a ella, en primer lugar, la virtud de la magnanimidad. En segundo lugar, la magnificencia, que nos inclina a hacer grandes cosas con un gran costo. Magna faciens, hacer cosas grandes con un gran costo. Esto significa la magnificencia. Por ejemplo, para con Dios tenemos que tener siempre la suma magnificencia. No podemos regatearle a Dios y darle a Dios cosas de baratillo, cosas de baratillo. Mira, ahora que estoy recordando el cura de Ars vivía pobremente, pobremente, pero gastaba todo el dinero de la parroquia en comprar los mejores ornamentos, los mejores cálices, para Dios lo mejor. También esto lo decías mucho Santa Ángela de la Cruz, para Dios lo mejor, para Dios lo mejor. Que la iglesia de nuestros conventos de Santa Ángela de la Cruz tenga lo mejor, la mejor custodia que podamos conseguir, los mejores cálices, los mejores ornamentos sacerdotales, las mejores imágenes, y nosotras vivir completamente como pobres de solemnidad, que diría Santa Teresa, pobres, pobrísimas. Esto es una actitud de magnificencia para con Dios, para con Dios. Que es con el primero que tenemos que tener magnificencia. Tercera virtud que está unida a la fortaleza, la paciencia. La paciencia. Pax scientia significa en latín, la ciencia de la paz. Eso es la paciencia. Pax scientia, la ciencia de la paz. La paciencia que nos hace mantener la paz en el alma. Yo todavía no he conocido a nadie que me diga que tiene mucha paciencia. Todas las personas decimos lo mismo. No tengo paciencia, no tengo paciencia. Pero es que sin paciencia no hay paz espiritual, no hay paz interior. Eso no significa indiferencia. La paz interior no es la indiferencia. No es esto que decían los jesuitas, perinde ac cadáver, obedecer como si fueras un cadáver, no, porque somos seres racionales, somos seres humanos, tenemos voluntad y tenemos entendimiento. Evidentemente cuesta mucho la paciencia, pero la pax es ciencia, la ciencia de la paz, es la ciencia de los santos y es la ciencia de la cruz. Y por eso la vida, nuestra vida siempre tiene que recorrer ese camino de crecer en la ciencia de la paz interior, de la paz espiritual, que es, como les decía en la primera sección, pues agradecer a Dios también las cruces y los sufrimientos. Cuando perdemos la paz es por cuando nos rebelamos. Cuarta, la perseverancia, que nos hace perseguir una causa buena hasta el final, a pesar de los obstáculos y contrariedades. Una de las señales actuales de la infantilización de la sociedad, de todas las sociedades a nivel mundial, de la adolescentilización de la sociedad, de la inmadurez psicológica de la sociedad a todos los niveles y a todas las edades, es esta, que no se persevera en lo que se inicia, en lo que se empieza, no se persevera en el bien. Por eso hay pues, rupturas matrimoniales, por eso hay personas que ingresan a un seminario o en un monasterio y después abandonan. Esto siempre ha habido, evidentemente, pero no en las tasas tan altas que vivimos en la actualidad. La gente le cuesta mucho perseverar cada vez más en algo. La gente le cuesta muchísimo perseverar, por ejemplo, en la lectura de un libro, porque además están completamente estimulados por las pantallas, y coger un libro de papel y ponerte a leerlo sometiéndote al orden de los capítulos del libro, sin estar saltando, eso significa e implica, evidentemente, una paxesciencia, una paciencia, y eso prolongado en el tiempo es la perseverancia. Es la perseverancia.
y por eso no se persevera. Ni la propia Iglesia empieza, ustedes lo pueden ver muchas veces en las parroquias con los sacerdotes, empieza una cosa, la dejan, luego empiezan otra. Es verdad que cuando se toma una iniciativa y esa iniciativa no funciona, pues no tiene sentido seguir con ella, a no ser que sea realmente una iniciativa que merezca la pena mantenerla contra viento y marea, aunque sean tres. Por ejemplo, un sacerdote que comience la exposición del Santísimo en su parroquia, porque no había. He conocido muchos casos. Pues aunque solo vayan 2, 3 personas, hay que mantenerlo porque hay que asentar esa sanísima y santísima tradición de que en todas las parroquias haya un mínimo semanal de horas en la que esté el Santísimo Sacramento del altar expuesto. Por ejemplo, el jueves sacerdotal, el viernes, pero al menos una hora semanal. Que menos, que menos. Y hay que perseverar. Sacerdotes que se han encontrado que en la parroquia a la que han sido destinados, el sacerdote o los sacerdotes anteriores nunca confesaban. Jamás se sentaban en el confesionario a confesar. Pues tienen que perseverar aunque no haya frutos. Tienen que predicar, catequizar sobre el sacramento de la confesión, porque el sacerdote o los anteriores no se sentaban nunca a confesar. Imagínense, no han adoctrinado, no han enseñado lo que es la verdad católica del sacramento de la confesión. Luego toca hacer una repetición, venga, 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 durante mucho tiempo, y el sacerdote meterse en el confesionario, aunque no venga nadie. Y yo lo he hecho y sé que es muy difícil y sé que es muy costoso. Pues, queridos míos, hermanos sacerdotes, os lleváis algún libro para leer y perseveráis en la lectura de ese libro en el confesionario, os lleváis el breviario y rezáis el breviario, os sacáis el rosario y rezáis el Santo Rosario, pero acostumbráis a la gente a que por lo menos sepa que hay un horario de confesiones y que el sacerdote está durante ese horario de confesiones. Bueno, pues la perseverancia cada vez en el mundo posmoderno que vivimos es una virtud que tiene cada vez más valor porque es más extraña y más rara. Y por último, virtud unida a la fortaleza, la confianza, la confianza. La confianza en la ayuda que esperamos recibir de Dios y de otros para lograrle las metas difíciles. Es decir, esto es la confianza. Y primero confianza en Dios, que Él nos va a auxiliar, nos va a ayudar y vamos a recibir de Él la ayuda que necesitamos y que esperamos para cumplir su voluntad. Y que Él además por eso va a lograr o va a poner en el camino de nuestra vida a las personas que nos ayuden a ello. No cuando nosotros queramos, cuando Él decida, no a los que nosotros quisiéramos, sino a los que Él quiera. Esto también es verdad. Pero si no, todo lo que les estoy diciendo hoy me lo aplico a mí mismo. Primero, y veo que hago aguas por todas partes. No soy ningún maestro espiritual, por favor. Que nadie piense que porque hable de esto y de lecciones de esto, yo soy el primero que lo vive a la perfección. Soy un desastre, pero por lo menos como soy sacerdote tengo la misión de decirlo, la misión de enseñárselo, aunque yo sea el primero que tenga que esforzarme en vivirlo más y vivirlo mejor. Pues bien, la confianza en Dios, la confianza en la divina providencia, en que Dios es quien guía la historia y por lo tanto quien guía nuestra vida, la de cada uno de nosotros. Número 206. ¿Cómo podemos pecar contra la virtud de la fortaleza? Si se dan cuenta, es el mismo esquema, lo he dicho en otras ocasiones, el que sigue Monseñor Athanasius Schneider como buen teólogo tomista, que es el esquema de Santo Tomás de la Suma Teológica. Primero, define la virtud correspondiente cuando trata de ella, después esas ramas, como les decía, del árbol, esas otras virtudes que están unidas, que son dependientes, que se proyectan con esa virtud que está tratando, en este caso de la fortaleza, y a continuación los vicios, lo contrario a la virtud es el vicio, los vicios contrarios a esa virtud. Por cierto, y aunque habéis tenido un lapsus, pero me viene bien porque así también tenemos esto en cuenta. Lo contrario a la virtud es el vicio, no los defectos. Es verdad que, como les he dicho en ocasiones, siguiendo la ética nicómaco de Aristóteles, la virtud es el justo medio entre dos vicios, entre dos errores, uno por defecto
y otro por exceso. Uno por defecto y otro por exceso, de acuerdo. Pero en ocasiones escuchamos a personas decir, tengo mis virtudes y mis defectos. Bueno, en cuanto a defectos, son vicios. Yo comprendo que vicio es una palabra muy fuerte, aunque vivamos en una sociedad totalmente viciosa, totalmente pervertida, amoral. Pero claro, defecto es menos fuerte semánticamente, nos hace menos daño al oído esa forma verbal que decir vicio. Pero tengamos esto, por lo menos intelectualmente, tengámoslo presente. Lo contrario de la virtud no es el defecto, sino que es el vicio. Que el vicio es un defecto, insisto, por exceso, por defecto, sí, pero llamemos a las cosas por su nombre. ¿Cómo podemos pecar contra la virtud de la fortaleza? El pecado por exceso contra la virtud de la fortaleza es la temeridad, por la cual nos ponemos en peligro donde o de alguna manera innecesable e irracional. En la virtud de la fortaleza no es pensar que somos de hierro, que somos indestructibles, que las tentaciones no tienen cabida en nosotros, de que ocurra lo que nos ocurra, pues eso, somos poco menos que como John Rambo o como Terminator o como Chuck Norris, por citar algunos de mi época de chaval, y pues eso, no. La temeridad es el vicio contrario a la virtud de la fortaleza, porque la persona que tiene la virtud de la fortaleza sabe que quien le fortalece es Dios. Quien le fortalece es Dios, nuestro Señor. Entonces, como quien le fortalece, es decir, quien le sostiene es Dios nuestro Señor, no se pone en peligro de forma, como dice Monseñor Snyder, irracional e innecesaria. Porque el que tiene esa fortaleza virtuosa, esa fortaleza interior, sabe que es débil. Se conoce bien, sabe que es débil y por eso no se expone, por muy fuerte que piense ser. Eso por exceso. Y el vicio por defecto, contra la virtud de la fortaleza, es la cobardía por la cual huimos de un peligro que debemos afrontar. La cobardía. La temeridad no es lanzarse al peligro y a cualquier peligro. No. ¿Mm? Eso es la virtud, eso es el vicio, insisto, contra la fortaleza por exceso. Una persona fuerte, una persona con fortaleza interior, con fortaleza de ánimo, no se lanza a cualquier situación, mm, pues, a exponerse a cualquier cosa. ¿Por qué? Les insisto, porque la virtud de la fortaleza tiene que estar regida por la virtud de la prudencia. Cuando una persona tiene fortaleza, pero es imprudente, está pecando por, insisto, exceso. Todas las virtudes tienen que estar regidas por la virtud de la prudencia. Las virtudes humanas, además, cardinales, morales, naturales. Y la cobardía, insisto, que es el vicio contra la virtud de la fortaleza por defecto, pues es huir de cualquier peligro, huir de cualquier sufrimiento, huir de cualquier dificultad. Se podrá intentar hacer parecer que no es una cobardía, pero que nosotros los seres humanos, como un mecanismo psicológico, intentemos justificar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades y pobrezas y lagunas, no significa que sean eso que pretendemos justificar. Entonces, y aquí tenemos que también tener cuidado porque muchas veces se intenta presentar como prudencia lo que es una falsa prudencia y que entonces es una cobardía. No, es que no era prudente decir esto. No, es que has sido cobarde y no has querido decirlo. No, es que no era prudente hacer tal cosa. No, es que no has sido fuerte, valiente y has sido un cobarde. No metas aquí a la prudencia para intentar excusarte, autojustificarte de que has actuado, te has comportado como un cobarde. Esto es lo que yo muchas veces acuso a los funcionarios eclesiásticos, que son cobardes y no levantan su voz, por ejemplo, insisto, contra el mayor crimen de la historia de la humanidad y contra el mayor genocidio de la historia de la humanidad, que es contra el aborto. En el caso de la conferencia masculada antiespañola, salen a defender
que unos moros en Jumilla, en Murcia, en un pueblo, tengan derecho, que es ilegal, a sacrificar corderos en un polideportivo municipal que está para hacer deporte, no para sacrificar corderos, ningún tipo de medida higiénica y sanitaria, como se pide a cualquier persona que tiene un negocio de carnicería, salen a defender a los moros para degollar corderos, los funcionarios eclesiásticos de España, pero no están levantando su voz, que deberían estar haciéndolo continuamente, contra el crimen abominable, como dice el Vaticano II, del aborto. ¿eh? Y predicando contra el aborto y organizando vigilias de oración, rosarios y ofreciendo la Santa Misa contra el crimen del aborto, porque lo que tenemos es, en todo Occidente, es una mentalidad abortista. En la mente de las personas, el aborto ha dejado de ser considerado algo malo per se y se justifica, y mucha culpa de eso la tienen los obispos, porque por su cobardía no han hecho todo lo que estaba en su mano, y era mucho, y sigue siéndolo, a pesar de todo, para impedir que esa mentalidad contraria a la vida, antinatalista, se fuera solidificando en la mente de millones de católicos, de millones de personas. Entonces, eso que se presenta como prudencia para llevarse bien con el poder político, democrático, liberal, anticristiano, la sinagoga de Satanás, te lo presentan como prudencia los obispos, y es todo lo contrario, es una pura y absoluta cobardía. Concluimos. Número 207, ¿dónde se manifiesta mejor la virtud de la fortaleza? Y nos dice Monseñor Schneider, en la disposición de Cristo de sufrir hasta la muerte de cruz y en el testimonio de los mártires que murieron por la fe siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Dónde se manifiesta la virtud de la fortaleza mejor? En Jesucristo, que sufre hasta la muerte y muerte de cruz, como dice San Pablo, y en el testimonio de los mártires que derramaron su sangre, que murieron por la fe, a imitación, a imagen, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Por eso nuestro ejemplo de fortaleza, nuestro modelo de fortaleza, el espejo en el que tenemos que mirar, es la vida de Jesucristo, su pasión, su muerte. De ahí viene, por ejemplo, la devoción histórica, católica, del Vía Crucis, del Santo Vía Crucis, no solamente los viernes de Cuaresma, sino los viernes de todo el año. Porque cuando el cristiano va recorriendo mediante esa oración de Vía Crucis los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de la pasión de Cristo, lo que hace en nosotros es ponernos ante nuestra alma ese ejemplo, el ejemplo del Divino Maestro, del Redentor, para que le imitemos, para que también nosotros vivamos nuestro Vía Crucis, nuestros calvarios, carguemos con nuestra cruz de cada día, sabiendo que la Virgen también está al pie de la cruz, como ocurre en el Vía Crucis, como relata la Sagrada Escritura. No es simplemente una cuestión devocional. El ejercicio, el rezo del Vía Crucis es una importantísima devoción católica que educa el alma, forma el alma en la escuela de la cruz de Cristo. Tampoco es casual por ello que desde el Vaticano II, como se ha hundido toda la piedad popular, tradicional, católica, y en buena medida han arrasado con ella los funcionarios eclesiásticos, pues se haya perdido el rezo del Santo Rosario, se haya perdido el rezo del Santo Vía Crucis, y esto es fundamental. Piensen que durante siglos, durante generaciones, los católicos se educaban espiritualmente y catequéticamente, meditando los misterios de la vida de Cristo y la Virgen a través del Santo Rosario, meditando la pasión de Jesucristo con el rezo del Santo Vía Crucis. Si quitamos esto, ¿cuál va a ser entonces la forma de asumir la espiritualidad católica? Pues no creo que sea leyendo los libros de porno gay del cardenal Trucho. Queridos amigos, estamos en la tercera sección de nuestro programa Formación en la Tradición, la historia de la teología católica con los textos del Papa Benedicto XVI. Estamos en la época antigua todavía y nos quedan todavía unos cuantos autores.
estamos con los padres de la Iglesia o autores eclesiásticos, dependiendo si han sido canonizados o no han sido canonizados. Hoy nos toca explicar a San Basilio. Es la catequesis, la audiencia general del Papa Benedicto XVI del 4 de julio del 2007. Audiencia general o catequesis del 4 de julio del 2007. San Basilio. Como siempre les digo, por favor, no se conformen con la pobrísima explicación que yo les puedo dar aquí. Busquen en la página web del Vaticano las catequesis de Benedicto, por eso les doy esta cita siempre, la fecha de cada una, búsquenla y léanla tranquilamente, medítenla, estudienla. Es un privilegio intelectual, es una fuente de sabiduría teológica y de sabiduría espiritual, de sabiduría interior, estas catequesis de Benedicto XVI, de lo mejor del magisterio de Benedicto XVI, siempre lo diré, lo mejor del magisterio de Benedicto XVI son sus homilías y sus catequesis, pero especialmente, por encima incluso de las homilías, las catequesis, las que dedicó a los padres de la Iglesia, las que dedicó a los teólogos y santos de la Iglesia medieval, las catequesis que hizo, por ejemplo, del año sacerdotal, el año 2010, magníficas, sobre el sacerdocio católico, las catequesis que hizo sobre San Pablo, sobre el resucitado, los apóstoles, sus catequesis sobre la oración, son maravillosas. Pues insisto, después de esta pobre explicación, llena de metedores de pata, acudan al texto original de Benedicto, que lo mío no es más que una simple introducción y un resumen mal hecho, y vayan de verdad a la fuente, No se conformen con la marca blanca que soy yo, vayan de verdad a la marca buena, la original, que lo mío no es más que un aperitivo. Pues bien, San Basilio nació en el año 330, dice Benedicto XVI, de una familia de santos. Dice, verdadera iglesia doméstica que vivía en un clima de profunda fe. Esto es un primer dato que tenemos que retener. San Basilio nace en una familia de santos. Es decir, cuando los padres educan santamente a los hijos, esa familia, evidentemente esto no es matemático, no es 2 más 2 igual a 4, pero evidentemente cuando hay un clima de santidad, de oración, de vida de virtudes, de amor, de perdón, de cariño, de comprensión, de sacrificio, evidentemente eso va a repercutir en los hijos y también en los padres. Y por eso es una escuela de oración también la familia. Y por eso, como dice Benedicto XVI, es iglesia doméstica. ¿Por qué vivimos actualmente esta grandísima crisis en la Iglesia Católica? Por mucho que nos hablen de la primavera del Vaticano II, queridos seguidores, la primavera del Vaticano II se ha convertido en una edad de hielo, en una época glacial. Desde Vaticano II la Iglesia se ha hundido y se ha venido abajo. No se crean las milongas de que todo es maravilloso y primaveral en la Iglesia y funcionamos perfectamente. Estamos destrozados, sin vocaciones sacerdotales, sin vocaciones religiosas, sin teología, porque la teología, la mayoría que se enseña es o herética o de risa, totalmente decadente, sin ningún rigor, sin estar apoyada en la tradición de la teología católica, escolástica. No entremos ya con la filosofía, porque ya sería para cortarnos las venas con un cúter, lo que era la filosofía cristiana y lo que llaman ahora filosofía en la enseñanza de los seminarios y en las universidades de la Iglesia. Estamos fatal en la catequesis, un desastre, pinta, recorta, colorea, no se memoriza, no se enseña a rezar a los niños. La misa dominical, nunca en la historia de la Iglesia había una apostasía de misa dominical en 20 siglos como la actual. Nunca una mayoría tan grande de católicos viven al margen por completo de la Santa Misa. No vamos a entrar en el sacramento de la confesión, no vamos a entrar en el hundimiento de los matrimonios sacramentales, en los bautismos cada vez se reducen más. Evidentemente no es todo negro, no somos pesimistas. El pesimista es el que ve la realidad de negro y la realidad no es negra.
el optimismo también es falso y no es cristiano, porque ve la realidad de color rosa. Esto lo decía el padre Castellani, Leonardo Castellani, grandísimo, grandísimo hombre de Dios. El cristiano es realista. Por eso la filosofía cristiana es la filosofía realista, la de San Aristóteles, perfeccionada todavía más por la de Santo Tomás. Entonces, evidentemente, hay elementos positivos, hay elementos de esperanza, pocos, pequeños, pero los hay, porque la Iglesia la lleva a Jesucristo. Siempre se lo digo, la Iglesia la dirige Jesucristo, no la dirige el Papa. La Iglesia la lleva a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que la dirige y la mueve. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre. No los hombres. Representan a Cristo, le representan en tanto en cuanto le representan, en tanto en cuanto le hacen presente, no por el automáticamente ipso facto, ya todo lo que haga este sacerdote o este obispo o este papa, por el mero hecho de ser sacerdote, obispo o papa, ya todo representa a Dios. No, porque entonces significa que estamos divinizando a simples hombres de carne y hueso pecadores, con voluntades falibles que se equivocan. Entonces tengamos esto presente. Así que es muy adecuado que comprendamos que la crisis brutal que vive la Iglesia Católica en la actualidad es porque se ha destruido la iglesia doméstica, la familia natural y cristiana. Tradicional. Bueno, tradicional porque es la de la tradición, de acuerdo, pero tengan cuidado, siempre lo digo, porque los enemigos dicen que defendemos del modelo de familia tradicional, porque para ellos tradicional significa obsoleta, caduca, anticuada, medieval. Entonces, para ellos, el sentido tradicional tiene ese significado peyorativo. Por eso tenemos que defender el sintagma familia natural, porque además eso es una verdad previa, porque la naturaleza, la tradición está en la naturaleza humana, y esto es muy importante, la tradición está en la naturaleza humana, por eso todo lo que va contra la tradición va contra la naturaleza humana, todo lo que vaya contra la tradición va contra la naturaleza humana. Tarde o temprano se manifestará contrario a la naturaleza humana. No queda otra. La familia natural, además, les saca de quicio, porque es evidente que otros tipos de uniones que nos venden, absolutamente normales, son antinaturales. Es el caso de, pues eso, de la sodomía, del lesbianismo, de los vientres de alquiler, de la poligamia, que vamos a tener con el Islam cada vez más presente porque Europa se está islamizando, tenemos una invasión de moros, argelinos, árabes, afromusulmanes, brutal en Europa, apoyada por los obispos y los cardenales, y por muchos sacerdotes y religiosos, y por muchos fieles cristianos, apoyada, financiada, trayendo y dándoles de todo a esos pobres afromusulmanes o no tan pobres, que significa que al final quien sale ganando son las mafias. Pero bueno, no quiero entrar por aquí porque estamos con San Basilio y veo que se me va hoy el tiempo y no entro con San Basilio. En definitiva, lo que voy a decirles es que la iglesia doméstica es la familia y que al destrozarse la familia como iglesia doméstica, por eso tenemos la crisis gravísima que tenemos también. Si no hay iglesia doméstica, no hay vocaciones. Es un ejemplo. Pues bien, esto fue la familia de San Basilio, una familia santa. San Basilio con determinación se dedicó a la vida monástica, se hizo monje y bueno, después fue ordenado sacerdote y en el 370 fue consagrado obispo de Cesarea de Capadocia, porque este sería el nombre completo, San Basilio de Cesarea. ¿Qué hizo este hombre siendo obispo, habiendo sido monje previamente? Predicó, enseñó la fe y además promovió el monacato primitivo, la vida monacal. Nos dice el Papa Benedicto XVI que favoreció la fundación de muchas fraternidades o comunidades de cristianos consagrados. El inicio de la vida religiosa, la vida monástica, a los que visitaba con frecuencia, a los que dirigía sus escritos
muchos se conservan hoy todavía, y les exhortaba a vivir la perfección, porque la vida religiosa, la vida consagrada, la vida monacal, es una vida de mayor perfección, de mayor exigencia cristiana. De esos escritos se valieron después muchos legisladores de la vida monástica antigua del primitivo monacato, entre ellos San Benito, el gran patriarca de la vida monacal, San Benito, fundador de los benedictinos, que consideraba a San Basilio como su maestro. Y aquí tiene Benedicto XVI la cita de la regla, de la famosa regla de San Benito. Es el número 73 y el punto 5. Número 73, capítulo 73, el punto 5 de la regla de San Benito, que reconoce a San Basilio como su maestro, maestro de vida espiritual, maestro de vida monacal, de vida monástica. Sigue Benedicto, los monjes formaban parte de la Iglesia, eran su núcleo animador, precedían a los fieles en el seguimiento de Cristo, es decir, en el amor a Jesucristo. Los monjes forman parte, la vida monacal, de la vida de la Iglesia. No están fuera, no están al margen, porque si no, es otro de los problemas que tenemos en la actualidad, el activismo, la herejía de la acción, que decía el Papa Pío XII, hacer, 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 la primacía de la praxis, que es lo propio del comunismo, del marxismo, el rechazo de la vida de contemplación. Esto se vio perfectamente cuando llegó el confinamiento, con lo del COVID. Los sacerdotes que están o estamos mal acostumbrados a una vida de activismo, se encontraban encerrados en sus casas como el resto de las personas y no sabían qué hacer. Y eso dije a muchos sacerdotes y sacerdotes amigos, con los que me uno una gran amistad. ¿No tienes libros en tu casa? ¿No me has dicho muchas veces que no tienes tiempo de estudiar, no tienes tiempo de leer, de prepararte la predicación bien preparada, las catequesis, la formación con los grupos? Mira, estamos todos encerrados en casa si tienes tiempo. No lo hicieron. Con todo el tiempo del mundo, a otros. Oye, fíjate todo el tiempo que tienes para rezar, para hablar con Dios. Te quejas de que tienes mucho trabajo y que no tienes tiempo de rezar tranquilamente. Pues fíjate todo el tiempo que tienes ahora, que estamos todos encerrados en casa, para ponerte a rezar. Y no, tampoco, porque se ha perdido por completo la dimensión contemplativa de la vida cristiana y por eso hay tan poca oración en la Iglesia actual. Y por eso la liturgia degenera en la Iglesia actual, no digo siempre, pero en muchas ocasiones, en un espectáculo. La misa convertida en un espectáculo para entretener a la gente, teatralizando los sacramentos, teatralizando los sacramentos. Eh, Hemos perdido por completo esa dimensión, insisto, contemplativa y orante del cristianismo, de la vida espiritual, de la vida cristiana. Y por eso los monjes en esto eran el punto de referencia, eran el ejemplo. Los fieles cristianos durante pues, más de 1000 años comprendían la necesidad de la vida de oración, la importancia de la vida de oración, porque veían a unas personas, que eran los monjes y las monjas, que habían consagrado, que se dedicaban a la oración, no digo exclusivamente, pero sí mayoritariamente en la mayor parte de su tiempo. Y su vida consiste, la vida de un monje de clausura, una monja de clausura, consiste en la oración. Evidentemente hacen otras cosas. Tienen que cocinar, tienen que limpiar, hay muchos más trabajos. No están todo el día metidos en la iglesia rezando, es evidente. Hay que trabajar, el lema de la regla benedictina, ora et labora, reza y trabaja, y por eso los monjes benedictinos trabajan en el campo, después van a trabajar copiando libros, los scriptorium, pero después los cistercienses, que van a reformar la orden benedictina en un sentido más estricto de la regla benedictina, van a recuperar ese trabajo manual, los cistercienses, y volverán a trabajar en el campo, a sembrar, a tener ganado. Por eso no es lógico que de muchas de estas abadías monacales, pues los monjes se convirtieran en magníficos maestros, por ejemplo, cerveceros, porque era fruto de su trabajo, o haciendo quesos, por ejemplo, o de otras miles de maneras.
Así que tengamos esto muy presente, que vivimos en esta situación de crisis de la Iglesia porque hemos perdido esta dimensión contemplativa de la vida cristiana y los monjes tampoco están para tirar cohetes. La inmensa mayoría de las órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas, de vida de clausura, vida monacal, tampoco están para tirar cohetes. Es verdad que todavía quedan monasterios que viven muy fielmente la regla. No voy a ponerme a dar ahora nombres, pero es verdad que esto también se manifiesta en este ámbito y por eso también han caído en picado las vocaciones a la vida contemplativa, a la vida monacal. Esto es muy importante, porque en el resto de la Iglesia no se respira ni se educa, al contrario, en esa vida de apreciación, de valor, de valoración, de la oración. Y esto, para reparar y salir de esta crisis modernista y liberal que tenemos en la Iglesia católica, tenemos que comenzar por recuperar esa dimensión contemplativa, insisto, de oración de la vida cristiana, y volverá a haber vocaciones. Entonces, también para los monasterios. No podemos pretender que una Iglesia que solo piensa en teatralizar, en hacer espectáculos para entretener a la gente, para que se junten muchas personas, muchos jóvenes y hacer que tenemos mucha fuerza de convocatoria todavía, no pensemos que de ahí van a surgir un aprecio por la acción de Dios en el alma, en las almas, de forma secreta, oculta y silenciosa, que es lo propio de la vida de un monasterio. Y por cierto, distingamos siempre monasterio de un convento, no es lo mismo. No es lo mismo un monasterio que un convento. El monasterio es para la vida contemplativa. Monjes y monjas, ¿vale? Son los que están en los monasterios contemplativos, de clausura, de clausura. Y un convento es el edificio de religiosos que no son de clausura, que no son exclusivamente contemplativos, que son, como se dice en el derecho tradicional de la Iglesia, de vida mixta. Por ejemplo, un benedictino sí es un monje contemplativo y por eso vive en un monasterio, pero un franciscano no es un monje, no vive una vida contemplativa de clausura en un monasterio, porque el franciscano tiene una vida activa, vive en comunidad, sí, como el monje, hace los 3 votos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, y sí, igual que el monje, pero tiene un apostolado fuera del convento. Dentro también, de su iglesia, con confesiones, sí, pero tiene un apostolado externo. Eso no lo tiene el monje. Así que diferenciemos siempre, para ser correctos, como les digo, y hablar con propiedad, monasterio de convento, porque entonces no confundimos, como decimos en España, las churras con las merinas y no nos enteramos. Por ejemplo, el Papa León XIV, que era agustino, no era un monje agustino. Los agustinos no son monjes, son religiosos, ¿eh? Entonces, los agustinos viven en conventos. El monasterio del Escorial en España, ¿tiene agustinos? Sí, pero es que ya era monasterio antes de que fueran los agustinos, porque los que estaban antes, los fundadores, eran los monjes jerónimos, que sí eran monjes, vivían una vida monacal de clausura. Pero bueno, que no, hoy no seguimos con el pobre San Basilio, nos quedamos aquí en mitad de camino. Dice Benedicto XVI que la institución de la vida monacal queda establecida, y esto es algo que reconocen todos los historiadores de la Iglesia antigua. La vida monacal queda prácticamente institucionalizada, establecida, organizada, principalmente por San Basilio. Por eso lo que os decía antes de la regla de San Benito. San Benito va a decir que es su maestro. Aunque sea el gran legislador y perfeccione toda la vida, la regla de vida, la forma de vida de los monjes, San Benito, pero lo que va a hacer San Benito tampoco, no, es decir, San Benito no va a construir la casa desde cero. Digamos que los cimientos de la vida monacal los puso San Basilio. Y luego sí, San Benito en la regla lo elevó las paredes, hizo el techo, pintó, puso los cuadritos y la alfombra para no pasar frío en invierno. Perfecto. Pero los cimientos de lo que es la organización de la vida de los monjes lo sienta San Basilio. Pues bien, como obispo, también es de Benedicto XVI,
otra cosa muy importante, veló enfrentándose a los poderosos para defender el derecho a profesar la verdadera fe. Ahí quiero ver yo a los obispos, enfrentándose a los poderosos de este mundo, a los de esa asociación completamente anticristiana que es la ONU, ese contubernio completamente anticristiano que es la Unión Europea, eh, eh, la satánica Agenda 2030 del globalismo, del nuevo orden mundial, los distintos poderes políticos anticristianos que hay en los países. Pienso en la Colombia de Gustavo Petro, en la Venezuela de Maduro, no, ya no vas a decir la Cuba. Aquí en España, la dictadura, que tenemos una dictadura en España socialcomunista. Esto es lo que tendrían que aprender a hacer los obispos. Velar por la libertad de la Iglesia enfrentándose a los poderosos para defender que los fieles puedan profesar la verdadera fe. No defender que los moros en un pueblo de Murcia degüellen corderos en un pabellón deportivo municipal. Perdónenme que sea tan pesado, pero es que se me ha clavado en el corazón, porque el envilecimiento se ve que no tienen ellos límite. Y en uno de los epígrafes de mi libro De Roma a Berlín, lo titulé así, refiriéndome a ellos, a los funcionarios eclesiásticos, lo titulé Más bajo no pueden caer, pero es que desde luego me quedé cortísimo y cada vez caen más bajo y son más viles. Sigue diciendo Benedicto y ya concluye, la liturgia en la vida de San Basilio. Era consciente, evidentemente, de la centralidad de la vida litúrgica para la vida espiritual. La vida espiritual cristiana está centrada en los sacramentos. La vida espiritual cristiana, por eso, está centrada en la Sagrada Liturgia. Esto San Pío X lo tenía clarísimo. Lo que vivimos en la Iglesia es la deformación jesuítica, porque para los jesuitas la liturgia no es el centro de la vida espiritual, es la devoción de cada uno, la meditación de cada uno. Los jesuitas son la primera orden religiosa de la Iglesia Católica que obtiene la dispensa papal para no rezar, como se dice ahora del Vaticano II, la liturgia de las horas, el oficio divino, para no rezarlo de forma comunitaria, con la excusa del apostolado, como si no se hiciera apostolado rezando comunitariamente el oficio divino. O sea, los dominicos no harían apostolado, ni los franciscanos harían apostolado, ni los capuchinos, ni los agustinos, ni los pasionistas, ninguno, porque tienen vida, rezan en comunidad el oficio divino, y los jesuitas no, cada uno por su cuenta. No, es una subjetivización, una relativización de la vida espiritual, un sometimiento de la vida espiritual a, pues eso, a un principio interpretativo particular. La vida espiritual, la verdadera y auténtica vida espiritual, está centrada en la Sagrada Liturgia, está centrada en la celebración de los sacramentos de la Iglesia. Si no es así, no es una vida espiritual cristiana, católica, en plenitud, en plenitud. Insisto, y no hay más que acudir a tantos escritos y vidas de santos para comprender cómo la liturgia es el corazón de la Iglesia y por eso es el centro y el corazón, el núcleo de la vida espiritual. Esto lo comprendió perfectamente San Basilio y por eso toda la vida del monasterio gira alrededor de la alabanza divina, de la Sagrada Liturgia. Dice Benedicto, de esa forma vemos como la liturgia, la adoración, la oración van unidas junto con la vida de caridad y se condicionan mutuamente. También San Basilio trabajó para evitar, sanar, dice Benedicto, sanar las divisiones en la Iglesia. Claro, para sanar las divisiones en la Iglesia no se van a sanar ocultando la verdad, no se va a sanar llegando a compromisos, a consensos como los políticos. Venga, 50 para ti y 50 para mí. O si no, venga, 60 para ti, pero 40 para mí. Ya está. No, no se trata. La unidad, la comunión en la Iglesia no son los consensos de los partidos políticos modernos. Entonces, San Basilio intentó sanar las heridas y reunir, curar la comunión en la Iglesia,
pero teniendo esto muy presente. En conclusión, dice Benedicto, San Basilio se entregó totalmente al servicio fiel de la Iglesia, ejerció de forma amplia el ministerio episcopal, según el programa que él mismo se trazó, y le cita para terminar, para describir lo que es el ministerio, el servicio de un obispo: apóstol, ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del reino, modelo y norma de piedad, pastor de las ovejas de Cristo, médico compasivo, padre nutricio, cooperador de Dios, agricultor de Dios, constructor del templo de Dios. Pues, queridos seguidores, a aprender de la vida de San Basilio todos y a valorar lo que significa la oración, la contemplación, la adoración en la vida cristiana.